Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión se va a explicar el tema de sucesiones y vamos a ver sucesiones tanto de figuras como numéricas. Empecemos por ver qué es una sucesión. Y aquí un par de definiciones. Una sucesión es un conjunto de elementos, comúnmente números, dispuestos uno a continuación de otro. También una sucesión o progresión es un conjunto de números ordenados. Cada número ocupa una posición y recibe el nombre de término. ¿Qué es un término general? Se llama término general de una sucesión al que ocupa un lugar cualquiera, n, de la misma, y se escribe como a subíndice n. N es el número que ocupa el término de una sucesión. El primero que aparece es n igual a 1, el segundo que aparece es n igual a 2, el tercero que aparece es n igual a 3, y así sucesivamente. Y a es el elemento que compone a esa sucesión. Es un número cualquiera. Hay sucesiones cuyo término general es una expresión algebraica que nos permite saber cualquier término de la sucesión sabiendo el lugar que ocupa n. Es decir, es como conocer la formulita que nos va a dar ya los elementos que va a conformar esa sucesión, únicamente sustituyendo el lugar que va a ocupar cada uno de ellos, y este sería n. En otras, cada término se obtiene a partir de las anteriores. Se dice que están dadas en forma recurrente. Bien, vamos a ver un ejemplo de una sucesión numérica. Aquí tenemos el conjunto de los números pares, que está conformado por los números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, y esa secuencia pues continúa. Entonces, aquí tenemos que el primer término, que es el número 2, ocupa el lugar n igual a 1. El segundo término, que es el 4, ocupa el lugar n igual a 2. El tercer número, que es el número 6, sería n igual a 3, y así respectivamente. Una sucesión es aritmética cuando cada término se obtiene sumando un número al término que le precede, es decir, al término que está antes de. Este número se denomina diferencia y se denota por la letra D. También lo podemos encontrar en algunos libros como la letra R, porque es la razón o la diferencia que hay entre un término y otro. La diferencia entre dos términos consecutivos no es constante en toda una sucesión. Entonces la sucesión sería no aritmética si esa razón o esa diferencia no es constante. Aquí vamos a ver un ejemplo de una sucesión de figuras. Una sucesión de figuras es el conjunto de figuras en donde está una detrás de otra en un cierto orden. Y aquí podemos ver la figura 1, la figura 2, la figura 3 y tenemos hasta la figura número 5. Vamos a encontrar el patrón de esa sucesión, o más bien vamos a encontrar la diferencia de esas sucesiones, a ver si esta sucesión es constante en esa diferencia y podemos determinar si es una sucesión aritmética a pesar de que sean figuras. Entonces tenemos, la primera figura se compone de 3 bolitas, por lo tanto ponemos aquí el 3 para darle ya un valor numérico y poder interpretarlo más fácil. La segunda figura se compone por 5 bolitas. La tercera figura está compuesta por 7 bolitas. La siguiente tiene 9. Y la siguiente figura, la 5, tiene 11. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Lo que observamos es que entre una figura y otra hay una diferencia de 2 unidades. De 3 hacia 5 hay 2 unidades. Del 5 hacia 7 hay 2 unidades. Es decir, 5 menos 3, 2. 7 menos 5, 2. 9 menos 7, 2. Entonces, esa distancia que hay entre una figura y otra es constante. Estamos observando que cada figura que sigue se le van a aumentar 2 bolitas más. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos poner la figura número 6, tendría que tener entonces ¿cuántas bolitas? Tendría que tener entonces 11 más 2, 13. Entonces, una figura número 6 tendría que tener entonces 13 bolitas. Y lo que hacemos únicamente para dibujarla es seguir el patrón de cómo va creciendo esta figura y pondríamos las bolitas que faltan. Y así sucesivamente. Le vamos aumentando de 2 en 2 hasta llegar a la figura que se desee. Bien, observemos ahora estas sucesiones de figuras y vamos a obtener la diferencia que hay entre cada una de ellas para poder determinar si son sucesiones aritméticas o no. Observemos esta primera secuencia de figuras en donde está conformada por unos cuadritos que a su vez van formando como unos tachecitos. La primera figura se compone de 5 cuadritos. La segunda figura se compone de 9.
la tercera figura se compone de 13 cuadritos. Ahora sí, vamos a obtener la diferencia que hay en cada una de ellas. De 5 a 9 le sumamos 4 cuadritos. De 9 a 13 la diferencia es de 4 cuadritos. Por lo tanto, asumimos que para la siguiente figura también debemos de sumarle 4 cuadritos para que nos dé en total en la figura número 6 una figura conformada por 17 cuadritos. 13 más 4 que le voy a sumar serían 17. Entonces, como esa distancia sí es constante en cada una de las figuras, es una sucesión aritmética. En la siguiente figura, en la siguiente sucesión está compuesta por diferentes circulitos. La primera figura tiene un circulito, la segunda figura tiene 4, la tercera figura tiene 9, la cuarta figura tiene 16 y hasta el momento aquí en nuestra quinta figura tiene 25. Esta figura, al parecer, nos sigue un patrón que es constante. De 1 a 4 aumento 3. De 4 a 9 aumento 5. De 9 a 16 aumento 7. De 16 a 25 aumento 9. Aunque observamos que el patrón de crecimiento tiene una secuencia de impar de que va de 3, 5, 7, 9, asumimos que la siguiente figura aumentaría en 11 unidades. Esa distancia o diferencia no es constante. No podemos decir que de una a otra aumentó nada más 3, porque de una a otra la primera aumentó 3, pero la segunda aumentó 5, después aumentó 7. Entonces esa secuencia no tiene una diferencia constante, por lo tanto no es aritmética. Sin embargo, dado este patrón, sí podemos determinar que la figura número 6 estaría compuesta por 25 que tiene la figura número 5 más 11 en las que se va a incrementar. Entonces estaríamos hablando de que la figura número 6 estaría conformada por 36 circulitos, de tal manera que serían 6 bolitas en el renglón y 6 bolitas en cada columna para conformar todo este cuadrito. Y en esta siguiente sucesión está conformada por estos cuadritos. La primera figura tiene 2 cuadritos, la siguiente figura tiene 5, la siguiente figura tiene 8 y la siguiente figura tiene 11. Entonces, este patrón en cómo fue aumentando. De 2 cuadritos a 3 cuadritos se incrementó 3 unidades. De 5 a 8 se incrementó 3. De 8 a 11 se incrementó 3. La distancia sí es constante, son 3 unidades entre una figura y otra, entonces sí es una secuencia aritmética porque de una a otra figura siempre va a aumentar de 3 en 3 unidades, entonces la siguiente figura podemos decir que la figura número 5 de 11 que tenía se incrementa en 3, va a tener entonces 14 unidades la siguiente figura. Muy bien, ahora para poder obtener la regla general o la fórmula general de una sucesión aritmética, ¿cómo lo vamos a obtener? Lo primero que tenemos que hacer es conocer la diferencia o la distancia que hay entre una cantidad a otra y que ésta sea constante. Multiplicar esa diferencia por el número n, que n es el número del término. Y si es necesario sumar, restar, multiplicar o dividir por la cantidad que sea necesario que haga falta para que nos dé el valor del término. Por ejemplo, en esta sucesión 6, 13, 20, 27. Tenemos que determinar primero esa diferencia. De 6 hacia 13 hay 7 unidades. De 13 hacia 20 hay 7 unidades y de 20 a 27 hay 7 unidades. Eso significa que estas 2 unidades más, bueno, sería sumándole otras 7 unidades y otras 7 unidades. Pero aquí lo importante es ver cómo vamos a obtener primero esa regla. Una vez que determinamos que esa distancia es constante, automáticamente esa distancia se va a multiplicar por n para que nos quede de esta manera. Esa distancia por n. Automáticamente sería por n. Recordemos que al momento de colocar el número pegadito a la letra está multiplicando. Ahora bien, ¿quién es n? N es quien ocupa la posición según su lugar. Es primer término, segundo término, tercer término y cuarto término. N no vale 6. N siempre va a ser, empezando por el primer término, N1,
n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. O sea, n va a ser el número del término, no el valor que tiene ese término. Lo que vamos a hacer aquí, una vez que ya determinamos esta primera parte de nuestra fórmula, es evaluar, sustituir cada valor de n, 1, 2, 3, 4, en esta letra que tenemos aquí justamente para verificar si al momento de sustituir nos da el valor del primer término. Por ejemplo, con el primero, con n igual a 1 porque es el primer término. Tendríamos entonces 7 por 1, está multiplicándose, ya dijimos, 7. Pero ¿cuánto nos debe de dar? No nos debe dar 7, nos debe dar 6. Entonces, no me dio 7 al momento de evaluar el 1, por lo tanto, tenemos que restarle una unidad para que entonces 7 menos 1 nos dé 6, que es el valor del primer término. Vamos a ver si con el segundo nos da igual. Con n igual a 2, es decir, ahora el segundo término. Entonces evaluamos, ahora 7 por 2 me da 14. Pero nosotros necesitamos que nos dé 13 porque es lo que me está indicando que vale el segundo término. Por lo tanto, nuevamente tendré que restarle un 1 para que entonces me dé 13. De tal manera que ese 1 yo estoy viendo que debe ser recurrente restarle un 1 cada vez que evalúo el valor de n. Por lo tanto, vamos a determinar que nuestra fórmula es 7n menos 1. ¿Por qué menos 1? Para que justamente me dé el resultado que corresponde a cada uno de esos términos. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Realmente es muy fácil, pero también necesitamos practicar. Por eso vamos a hacer los siguientes ejercicios. Muy bien, aquí tenemos esta sucesión que es 4, 7, 10, 13. Vamos a encontrar entonces primero la distancia de esta sucesión. La distancia es de 4 a 7 son 3 unidades, de 7 a 10 son 3 unidades y de 10 a 13 son 3 unidades. Determinamos que la distancia es de 3 porque es constante, luego seguirían los demás términos. Entonces, una vez que encontramos esa distancia, recordemos que automáticamente para nuestra fórmula vamos a poner la distancia y automáticamente una n. Y ya vimos que n es mi primer término, que es 4, mi segundo término, que es 7, mi tercer término, que es 10, y mi cuarto término, que es 13. Entonces, vamos a empezar a evaluar primero con el valor n igual a 1. Entonces, cuando n valga 1, va a ser 3 por 1, 3. Pero aquí me indica que es 4, el valor del primer término. Por lo tanto, tendría que sumarle 1 para que justamente me dé el valor que yo necesito que sea, que es el 4, o más bien el valor que me indican que debe de ser. Entonces, si veo que me da 3, ¿cuántos me faltan? Me falta un 1 para que sea 4. Vamos a comprobarlo con el siguiente, con el segundo término, con n igual a 2. Entonces, nuevamente sustituimos ese valor aquí en nuestra n, quedaría 3 por 2, 3 por 2, 6. Pero me están indicando que el valor debe ser 7 en el segundo término. Por lo tanto, nuevamente faltaría aumentarle una unidad para que entonces me dé 7. Por lo tanto, observo que debo de estar sumándole un 1 a la vez para que dé el término siguiente. Lo mismo sucedería si evalúo con n igual a 3. Vamos a hacerlo para que vean que sí tiene que ser sumándole 1. Con n igual a 3, pues nuevamente sustituimos y sería ahora 3 por 3, 9. Pero la sucesión indica que debe ser 10. Por lo tanto, debo de sumarle entonces el 1 para que en efecto me dé el 10 que se requiere. Por lo tanto, se determina entonces que a la fórmula general se le debe de sumar un 1 para que esta sucesión de los valores que se indican. Y con esta fórmula yo ya podría encontrar el número del término que yo quisiera. Si me dijeran, encuentra el número, el término que corresponde a la posición 25 o el término número 25, pues ya sabría que con n igual a 25 y sumándole un 1 encontraría el valor de ese término.
por ejemplo aquí, y vamos a hacer el ejemplo que les digo. Esta sucesión seguiría, 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 y vamos a buscar el término número, el que les dije, el 25. Entonces, de 11 a 13, la distancia es de 2 unidades, de 13 a 15, 2 unidades, de 15 a 17, 2 unidades, de 17 a 19, 2 unidades. Esa distancia es 2. Por lo tanto, aquí podemos empezar a poner nuestra fórmula y sería 2n automáticamente. Ahora, vamos a empezar a evaluar el primer valor, n igual a 1, que es 11, n igual a 2, que es 13, n igual a 3, que es 15, n igual a 4, que es 17, y n igual a 5, que es 19. Vamos a hacerlo con los primeros dos únicamente para comprobar. Con n igual a 1, entonces sería 2, porque es como estamos armando nuestra regla, por n, que en este caso es 1, 2 por 1, 2. Pero me están indicando aquí en la sucesión que ese valor de esa sucesión, el primer término debe ser 11, y a mí solamente me dio 2. Por lo tanto, debo de sumarle 9 unidades para que justamente me dé el valor 11, que es el que me indican. Vamos a hacerlo con el siguiente valor, con n igual a 2. Entonces me quedaría 2 por 2 directamente es 4. Hasta ahí con la fórmula que llevamos armada. Pero necesito que me dé 13. Aquí me están indicando que debe ser 13. Entonces nuevamente tengo que sumarle 9 unidades o me faltan 9 unidades para que 9 más 4 sea 13. Entonces eso quiere decir que a mi fórmula debo de sumarle 9 unidades que van a faltar para que al momento de sustituir n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, que es el número del término respectivamente, me dé el valor que le corresponde. 11, 13, 15, 17, 19. Muy bien, ahora que tenemos ya nuestra fórmula aquí armada, vamos a encontrar el término número 25. ¿Qué significa? Ok, con n igual a 25, ¿cuál va a ser el valor que le corresponde a ese término? Entonces, evaluamos y quedaría 2 por 25, porque ahora n vale 25, 2 por 25, 50, más 9 que le debo de sumar, porque ya determinamos así la fórmula, son 59. Por lo tanto, el término número 25 es el número 59. Y lo sacamos así de fácil, de sencillo, sin estar cuente y cuente y cuente. Aunque aquí va de 2 en 2, pero sea la distancia que sea, así vamos a poder obtener el término enésimo de cualquier sucesión. Muy bien, vamos a hacer el que sigue. De 11 a 16, la distancia es de 5 unidades. De 16 a 21 también son 5 unidades, de 21 a 26 5 unidades, de 26 a 31 5 unidades. Entonces determinamos que la distancia es 5, por lo que quedaría entonces 5n. Recuerden que vamos a poner la n automáticamente, donde ya dijimos que n entonces es el primer término, que es 11, el segundo término, que es 16, el tercer término, que es 21, el cuarto término, que es 26, y el quinto término, que es 31. Y así yo puedo sacar los números de término que se requieran. Entonces vamos a empezar a evaluar con n igual a 1 para verificar que nos dé el primer término, que es 11. Y si no nos da 11, entonces ver si tengo que sumar o restar cuánto me falta o cuánto me sobra. Entonces, con n igual a 1 sustituimos en el valor de n y sería 5 por 1, 5. Pero se requiere que sean 11, como aquí me está indicando entonces esta sucesión. Por lo tanto, faltarían 6 unidades para que entonces ahora sí me dé el 11 que se necesita. Vamos a corroborar con el segundo término, con n, ahora cuando vale 2. Entonces quedaría 5 por 2, 10. Pero el valor debe ser 16, el que le corresponde al segundo término. Eso significa que nuevamente tengo que sumarle 6 unidades para que me dé 16. Por lo tanto, se puede determinar que entonces mi fórmula es 5n más 6, porque necesitamos estarle sumando 6 unidades a cada término, una vez que evaluamos el valor de n, para que nos dé el número que corresponde de la sucesión.
Y el siguiente, en este siguiente me estoy apoyando aquí de una recta porque vamos a observar cómo va esta sucesión con respecto a sus valores. La diferencia, vamos a obtener primero la diferencia. De 10 a 6, si vemos, no está aumentando como en los ejemplos anteriores, que la cantidad numérica se iba incrementando. Aquí disminuye. De 10 para 6 disminuyó 4 unidades, es decir, le tuvimos que restar 4. De 6 a 2 también tuvimos que restarle 4 unidades, de 2 a menos 2 también, y eso lo podemos ver aquí. En el caso del 10 y del 6 creo que no hay mayor problema. Entonces aquí tenemos nuestra recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Recordemos que aquí está el 0, valores negativos, valores positivos. Aquí estoy en el número 10. Y luego bajo 1, 2, 3, 4, 5, bajo al 6. Entonces disminuyó 4 unidades. De 6 llegó al 2, nuevamente bajó 4 unidades. Del 2 se va al menos 2. Entonces son 1, 2, 3, nuevamente disminuyó 4 unidades. Y del menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, 2, 3, 4. Del menos 2 al menos 6, nuevamente se va 4 unidades. Y del menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 y menos 10, nuevamente se va 4 unidades, pero va hacia los números negativos y va disminuyendo. Por lo tanto, esa diferencia es de menos 4, ¿de acuerdo? Aquí mi diferencia es de menos 4 unidades. No va a ser positivo porque no se incrementaron los valores, por el contrario, fueron disminuyendo. Entonces, es menos 4 y automáticamente menos 4n. ¿Y quién es n? Bueno, mi primer término, mi segundo término, el tercer término, el cuarto, el quinto y el sexto. Entonces, evaluando con n igual al primer término, entonces sería menos 4 por 1, que es el primer término, sería menos 4. Pero necesitamos que nos dé 10 porque así es como me está indicando la sucesión que debe de quedar. Entonces, de menos 4 para que me dé 10 unidades, me falta sumarle 14. ¿Por qué le voy a sumar 14? Porque recordemos que aquí es un número negativo, entonces tengo que sumarle una cantidad mucho mayor para que al quitarle estos 4 me queden estos 10. Si a 14 le quito 4, justamente me quedan esas 10 unidades. Vamos a comprobarlo con el siguiente. Con n igual a 2. Entonces, sería menos 4 por 2 menos 8 y necesitamos que sea 6 porque así lo indica la sucesión. Entonces le tenemos que sumar los 14 que habíamos dicho para ver si es verdad. A 14 le quitamos 8 y en efecto nos quedan 6. Vamos a comprobarlo con uno más. Con n igual a 3 para el tercer término. Entonces sería menos 4 por 3 menos 12 y debe ser un 2. La secuencia me dice que el tercer término debe ser 2. Entonces, nuevamente le voy a sumar 14 para que 14 menos 12 me queden esos dos positivos. ¿De acuerdo? Y se supone que los negativos también debe ser así. Vamos a comprobarlo con 1. Con n igual al cuarto término. Entonces quedaría menos 4 por 4, menos 4 por 4, menos por más, menos 4 por 4, 16. Si le sumo los 14 que estamos indicando, 14 menos 16, como menos 16 es mayoría es negativo, es más lo que debo que lo que tengo, la diferencia da 2 negativo. Entonces, sí tengo que estarle sumando 14 y para que coincida y me dé cada uno de los valores de la sucesión que tengo aquí. Por lo tanto, entonces, voy a recorrer un poquito para acá. Mi regla o mi fórmula para esta sucesión es menos 4n más
14. Y así es como nos va a quedar la fórmula de esta, ¿de acuerdo? Bueno chicos, eso fue todo. Espero que haya quedado claro. Entonces ustedes ya van a poder hacer sus ejercicios, obtener su fórmula general y recuerden, hay que practicar mucho porque si no practicamos, entonces no vamos a aprender. Que estén muy bien. Hasta pronto.